proyectos los presento delante de ti, Señor. Gracias, gracias. Al levantar mis manos también te estoy entregando mis hijos y cada uno de estos pequeños, Señor, que han de ser instruidos en tu camino, Señor, con temor, con temblor delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la reverencia que has colocado, Señor, en los maestros, en las maestras, Señor, para guiarlos a tus pies. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Bienvenidos los que se unen a través del Facebook, a través de Meet, a través de YouTube. Buenos días, Luis. God bless you too, Luis. God bless you too. Dios los bendiga. Salude a su hermano, qué bien, qué bien. Denle un abrazo allí. Un abrazo rompecostillas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ubicando en nuestros lugares para comenzar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Bueno, creo que estamos casi listos, ¿verdad? Bueno, ya estamos entonces preparados. Estamos preparados. A ver. Bueno, ahora sí, ya estamos listos, ¿cierto? Bienvenidos. Qué bueno verles por aquí, qué bien que se hayan dispuesto. ¿Cuánto se gozaron en la alabanza? Yo me deleité en la alabanza. No hay nada mejor que alabar al Señor y hacerlo de corazón, ¿cierto? Hacerlo con nuestros labios y hacerlo con nuestra actitud, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos. Todo el día, tenemos 24 horas para adorar al Señor, para exaltarlo con lo que decimos, cómo tratamos a las personas. También es una forma de alabar al Señor cuando lo hacemos con ese respeto. Leía algo que se los voy a leer aquí textual, que me pareció, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, varias veces, pero no me había dado cuenta de esta palabra. En Números 15:30 dice: la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Oiga, me quedó esa palabra allí tan grabada, y yo dije, no, la congregación tiene que saber esto. Tiene que saber esto. Nosotros yo quiero hacerles partícipe de todas las cosas buenas que Dios me da, y quiero que usted también me haga partícipe de las cosas buenas que Dios le da. Me gusta escuchar sus testimonios. Me gusta escuchar cuando me dicen, el Señor no está hablando esto. Y yo, ay, qué bien. A mí también me ha estado hablando de lo mismo. Entonces, dice, la persona que hiciere algo con soberbia. La persona que hiciere algo con soberbia, a dirigirse al prójimo. Y con frecuencia lo hacemos, ¿cierto? Me preguntaba mi esposa ayer, ¿y tú qué defines por soberbia? ¿Tú qué defines como soberbia? Y la verdad es que, pensándolo bien, la lista es larga, ¿cierto? Cuando nos sentimos más que otros,
Somos soberbios cuando nos sentimos con la autoridad para levantarle la voz a otro. Hay soberbia cuando no aceptamos corrección. Hay soberbia cuando nosotros nos clasificamos en estratos. Eso es soberbia. Cuando nos creemos autosuficientes, cuando pensamos que nosotros no necesitamos de nadie más, Dios y yo, y eso suena piadoso, pero es soberbio, porque el Señor dijo que nos necesitábamos los unos a los otros, ¿cierto? Somos un cuerpo, y como parte del cuerpo que somos, yo no puedo decirle al resto, aquí hay algunos que son manitos, otros que son ojos, oídos, pies, yo no puedo decirle a los demás, yo no los necesito, porque yo los necesito a todos ustedes. Como parte del cuerpo, yo necesito aquello que Dios me quiere dar a través de ustedes. Yo me privaría de cosas muy lindas si pensara que solo Dios y yo, es decir, Dios va a depositar en mí todo lo que Él podía depositar en la mano, en el ojo, en el oído, en el pie, todo eso, yo soy todas esas cosas. Cuando yo digo que Dios y yo solamente, estoy diciendo, es que aquí este pechito donde lo ven, es ojos, oídos, boca, pies y manos. Eso es lo que uno está diciendo, ¿cierto? No necesito el resto. Yo me sobro y me basto y sobro. Todo, yo puedo ocupar todos esos lugares. Dios me suple todas esas cosas. No es lo que el Señor dijo. No es lo que el Señor dijo. El Señor dijo que si alguna cosa hiciéramos con soberbia, y eso es soberbia, ultrajamos al Señor. Fuerte eso, ¿cierto? Ultrajar al Señor. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías si alguien se acercara de parte de Dios y te dijera, tú ultrajas al Señor? Cuando le alzas la voz a tu pareja, cuando le gritas, pudiéndole hablar, pudiendo con mansedumbre contestarle o corregirle si está equivocado, cuando tú se lo dices sintiéndote que eres mejor porque no estás cometiendo el error que el otro está cometiendo, eso es soberbia. Cuando tu pareja se acerca a corregirte y tú te levantas contra esa corrección y sabes que tiene razón, eso es soberbia y estás ultrajando a Dios. ¿Qué tal? ¿Sí sabía eso? ¿Sí lo sabía? ¿Alguna vez ha ultrajado a Dios? Bueno, está bien. ¿Levantaron algunos pies y manos? No. Cierto que sí, y qué doloroso es llegar a esa conclusión. La verdad que con mucha frecuencia ultrajamos al Señor. Cuando nos hacemos soberbios, cuando hacemos algo con soberbia, cuando decimos yo eso ya lo sé, eso yo ya lo conozco. No me vuelvan a hablar de las vírgenes sensatas o las vírgenes insensatas, porque ese tema yo ya lo conozco. ¿Eso es qué? Soberbia. Pues les tengo noticias, hoy les voy a hablar de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Sí, les estoy preparando el camino. Bueno, sí, el Señor sí nos da... cuando escuchaba la última canción, decía, cuando veo la pureza de tu corazón. Las palabras del Señor, las que Él nos envía, para corregirnos, para exhortarnos, redarguirnos. ¿Usted puede percibir la pureza del Señor en ello? ¿O usted ve un Señor regañón? ¿Usted qué ve? Usted ve un Señor regañón, usted ve, ay, la pureza de sus palabras. Me garantiza que su corazón puro, me garantiza que todos sus actos, que todo lo que Él declara es para mi bien. Es el amor de Dios, porque todo lo que sale de Él es amor. ¿Te dio varita? No te imaginas con cuánto amor lo hizo y cuánto se dolió de tener que hacerlo. Porque el Señor se duele de tener que afligirnos. ¿Te dolió? A Él le dolió más. Alguien decía, bueno, a Él le dolió en otra parte, pero le dolió, como el padre cuando disciplina a su hijo, ¿cierto? Pero es pureza lo que derrama su corazón. Todo lo que Él permite y hace está cubierto por un profundo amor, está revestido de una pureza absoluta, absoluta.
No hay maldad en él, no hay sombra de tinieblas, no hay nada que pudiese acusarle como un Dios que se goce o se alegre en afligirnos. En nada, absolutamente nada. ¿Y qué tal si vamos ahora sí a las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas? ¿Por qué estará? A ver, no sé por qué yo he escuchado tanto este tema últimamente. Yo decía, bueno Señor, ya tú vienes hablándole a mucha gente sobre las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Seguro que no tienes algo más que decirle a tu pueblo. Seguro. ¿Y sabes qué sentí en mi corazón? Vírgenes sensatas y vírgenes insensatas, punto. ¿Por qué? Porque los amo, ¿cierto? Porque el Señor nos ama y por eso nos da estas palabras tan lindas. Mateo 25, versículo 1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Hay un momento en el futuro, todavía no ha sucedido, pero va a suceder, por eso lo presenta futuro. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas esposas tiene el esposo? Una, ¿cierto? Una, la iglesia es la suya. Pero hay unas que son vírgenes, que son doncellas, que son invitadas, que son parte del el grupo que acompaña a la novia. No son la novia, pero acompañan a la novia y se preparan también como la novia. Para ellas ese evento es tan importante, tiene que ser tan importante como lo es para la novia. ¿Usted sabe si es novia o es doncella o es virgen? ¿Sí? ¿Usted lo ha meditado? ¿Le ha preguntado al Señor, Señor, ¿yo qué soy? ¿Novia o una de las vírgenes? Y si soy una de las vírgenes, ¿de cuáles soy? ¿De las sensatas o de las insensatas? Y aquí vamos a encontrar una historia, una parábola que hace el paralelo entre la sensatez y la insensatez. Es lo que nos quiere el Señor expresar. Hay parte de su pueblo que está viviendo sensatamente y hay un pueblo que está viviendo de manera insensata. Lo que sí sabemos es que las vírgenes son parte del pueblo de Dios. Y dice, son invitadas a ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, de las 10, ¿cuántas ingresarán? Solo 5 estarán en las bodas. Y miremos qué dice, que a futuro, ¿cierto? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuánto tiempo lleva la novia esperando al novio? 2000 años. 2000 años. Pero por eso dice, tal vez que todas ellas cabecearon. Todas. Las sensatas, las prudentes como las insensatas, todas cabecearon, todas quedaron dormidas. Y también dice allí, yo quiero leerles allí, saltarme un poquito antes de continuar con este texto, a 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Estos burladores son aquellas personas que puede ser que conozcan acerca de la venida del Señor, puede ser que asistan a la congregación, pero no toman con seriedad los asuntos del reino de Dios. Y palabras certeras, honestas, cuando el Señor dice que el novio ciertamente vendrá. Mas Pedro dice que sabiendo esto, que en los postreros días, usted no duda que estamos en los postreros días, ¿cierto que no? Nadie duda, ni siquiera los incrédulos dudan que estamos en los postreros días. Las noticias dicen un evento apocalíptico, un terremoto de proporciones apocalípticas, y así, ese es un lenguaje muy común aún en el mundo secular. Pero habrán burladores
que andando según sus propias concupiscencias, andan por allí solamente satisfaciendo los deseos de la carne, solamente vive para sí, pensando en sí mismo, en sus proyectos, en sus emociones, sus sentimientos, en dar rienda suelta a los placeres. Todo lo que le produce placer lo coloca por encima de Dios. Y ellos van a decir: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Oye, hermano, prepárate porque el Señor ya viene. Ya viene el novio. Ya viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él dice: bueno, ¿y dónde está pues la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, mis abuelitos hablaban de eso, algunos que tuvieron padres creyentes o abuelos creyentes, que nacieron en familias creyentes, que conocían la profecía. Lo dicen, pero eso lo decían mis abuelitos, mis papás también lo decían, y primero murieron ellos. Y a estas personas Pedro les está diciendo la razón por la cual ustedes están desestimando esa verdad del cielo, esa verdad revelada a los hombres por el Señor, es porque ustedes viven para las concupiscencias de su corazón. Es por eso, el que vive para sí mismo va a desestimar las palabras de Dios y se va a burlar de ellas. Y aunque no se ría literalmente con su forma de vivir, nosotros podemos ser burladores. Burladores es pasar por alto. Usted puede burlar una norma en la empresa donde trabaja o en cualquier lugar. Y burlar es no darle la importancia, es traspasar esos límites. Habrán burladores que se van a amparar y creen que eso los va a justificar el decir: es que de eso hablan, han hablado siempre, nuestros abuelos hablaron siempre de ello. Yo lo he venido escuchando, lo predican desde hace muchos años, desde los apóstoles lo están predicando, Pedro lo predicaba y aún no ha sucedido. Y ellos dicen: todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero hay algo que ellos ignoran voluntariamente, según lo vemos allí en 2 de Pedro 3:5, 2 Peter 3:5. Nos dice: estos ignoran voluntariamente. Y cuando dice ignoran voluntariamente es porque la verdad no les es ajena. No les es ajena la verdad de Dios, ellos la han conocido y voluntariamente han dicho: no creo, decido no creer. Además, todas las cosas han sido iguales. Dice que desde el comienzo, dice que desde el tiempo antiguo, dice que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y la palabra que Dios declaró para que la tierra y todo lo que existe existiera, se cumplió, y la prueba es que estamos aquí. Y si Él, al declarar que las cosas existieran, eso se cumplió fielmente, ¿por qué no habrá de cumplirse fielmente que le veremos pronto? Nos encontraremos con Él en las nubes. Si eso es real, si esta palabra de que todo fue creado por Él no fuera cierto, pues no estaríamos aquí ninguno, porque somos la prueba fehaciente de que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí va el Señor con ese propósito, al tenernos en este lugar escuchando sus palabras, porque son palabras del Señor. Y por eso dice que ellos que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y ellos dicen: nada ha cambiado, pero ignoran voluntariamente, es decir, lo saben pero no le prestan atención al hecho de que una vez Dios anunció a través de su siervo Noé que un día vendría un gran diluvio, y les esperó como 100 años hasta que ellos se arrepintiesen, y cada palo, cada bloque, cada partecita de esa arca, cada vez que iba siendo formada, era testimonio para los que los veían. Noé predicaba por esa obra gigantesca que ninguno ignoraba. ¿Y por qué esa obra? ¿Por qué esa arca? Porque un día habría de venir
el diluvio. Y ellos, al igual que esta generación, que dicen, no, pues eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Hace 100 años que Noé nos viene diciendo que iba a haber un diluvio y a verlo. ¿Dónde está ese diluvio? Yo he escuchado a Noé hace 100 años con el mismo cuentico, hasta que llegó el diluvio. Y cuando quisieron ya no había forma de subirse al arca, porque la puerta se había cerrado, Dios mismo la había cerrado, y cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. La puerta está abierta, ahora está abierta, ahora está abierta. Tal vez esa arca no tenía que haber estado llena de animales, sino de aquellos que hubieran creído en Él. Pero no creyeron. Y al igual que esta generación de la que el Señor nos habla en su palabra, vino el diluvio. Y ya no hubo tiempo para ellos. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, en ese tiempo fue a través de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que sus ojos y los míos ven, dice que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El mismo que declaró que habría de exterminar la vida en la tierra por agua, es el que dijo que lo haría a través de fuego. Sucedió, por supuesto que sucedió, y sucederá porque así lo declaró el Señor. Por lo cual, dice, continúa allí, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Si el Señor dijo en aquel tiempo, la venida del Señor está a puertas, el Señor ya viene. Y usted dice, pero eso hace 2000 años, entonces ¿por qué no sucedió? Porque para Él un día son como 1000 años. Es como si lo hubiera dicho antier y se fuera a cumplir ahora, justamente. Entonces no está retrasada su venida. Si dice allí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Con nosotros, ahí se incluye Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A quiénes tomará por sorpresa? Aquellos que estén en tinieblas, porque el ladrón viene de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, hermanos míos? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Usted se imagina a Noé haciendo lo que yo estoy haciendo aquí? Prepárense porque ya viene el juicio de Dios. Y lo más tremendo y lo que nos hace más responsable es que los que estamos aquí no estamos esperando el juicio de Dios, estamos esperando su gloriosa venida. Y si ellos para juicio no se prepararon, y miren lo que sucedió, ¿cuánto más responsables somos nosotros cuando lo que nos estamos preparando es para su gloriosa venida? Por eso dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. No esperamos según sus juicios, sino según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva. Si alguien me regala un vasito de agua, lo agradecería. Muchas gracias. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Muchas gracias. Toma agüita para lo que viene. ¿Sí? Lo que viene es hermoso, como toda la palabra de Dios.
Entonces continuamos allí con Mateo. Este es un paréntesis para seguir hablando de Mateo 25:6, las vírgenes prudentes y las insensatas. Y dice que a la medianoche, ustedes saben que algunas tenían aceite y las otras no tenían aceite, pero dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¡Oh, sorpresa! Recuerda que les contaba el testimonio de alguien que decía: yo le he dicho al Señor que me dé un tiempito, yo hago un par de torciditos y ya luego yo me vuelvo a Él de todo corazón. Yo sí me pienso volver a Él, pero tengo un par de torciditos que hacer antes. Así decía. ¿Y qué tal que dice: ya vengo, voy a hacer el torcidito? Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. El esposo, salid a recibirle. Mateo entonces nos continúa diciendo: entonces todas las 10 vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Listos todos. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, danos de vuestro aceite. ¿Usted se imagina el desespero? Danos de vuestro aceite, por favor. Pastor, ore por mí, ore por mí. Dice: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y algunos estarán pensando: ¿y dónde será que lo venden? ¿Dónde será que lo venden? Pastor, Luz Karime, ¿dónde es que venden? ¿Dónde es que venden el aceite? Yo quiero comprarlo. Yo tenía por ahí un poquito y se me perdió. A ver dónde se consigue. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Qué terrible. ¿Se imagina ese sonido de esa puerta? ¡Plum! ¡Ábranos, ábranos! Se cerró la puerta. Ellas fueron a comprar. Pero resulta que el que tenía el aceite para darles ya no estaba vendiendo aceite. El tiempo de vender aceite había terminado. Ahora el que vendía el aceite era de bodas. Ya no estoy vendiendo aceite. La venta de aceite se cerró, ya. Se cierra la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Ustedes quiénes son? No hay luz en ustedes, no hay aceite en ustedes. Las mías tienen sus lámparas llenas de aceite. Las mías tienen sus lámparas llenas de aceite. Ustedes no son de las mías. No las conozco. Si ustedes hubieran venido a comprar aceite de mí, pues yo las conocería. Ah, claro, tú eres la que todos los días viene por tu provisión de aceite. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Se me hace familiar. Tal vez algún día compró aceite. No sé, de pronto sí o de pronto no sé. Hace mucho que no veo tu rostro. No eres de las mías definitivamente. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabes. Y yo les quiero compartir, muestra a ver si lo puedo hacer. Vamos a medir el aceite. ¿Cómo se mide el aceite? A ver si puedo hacerlo. Bueno, vamos a ver y cada uno se va a evaluar cómo está su medida de aceite. ¿Cómo se consigue el aceite? He ahí, esta semana aprendí una lección a través de nuestra hermana Claudia acerca de cómo se obtiene el aceite. ¿De dónde se obtiene el aceite? ¿El aceite natural de oliva? De las aceitunas, también se les llama olivas. Y esta aceituna se coloca bajo una prensa, grandes presiones,
mucha presión. Y ella suelta todo su aceite. Tal vez una aceituna suelte una gotica o un par de goticas. Así funciona. Uno piensa que las aceitunas están llenas de aceite. Si usted toma una aceituna en sus manos y la abre, eso es seca. Se ve seca. Por eso tiene que aprisionarla, ponerle mucha fuerza hasta que brote de ella una gota de aceite, un par de goticas. ¿Y cómo se consigue entonces el aceite? Bueno, aquí tenemos una. Ya le di la primer clave. No la he compartido. Bueno, ahí está. Ahí está para que se vea. Vamos a ver. Ahí está. Oras. Cuando tú oras, cogiste una aceituna. ¿Le sacaste cuánto? Una gotica. Puede ser que esa oración fue como la de los alimentos. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que no alcanzó a sacar una gotica ahí. Y si no la hizo de una manera juiciosa, a lo mejor como escuchamos por ahí algún día. Señor, bendice mis pecados. Señor, no sé si lo llegó a escuchar. Ay, Señor, ayúdame a ofender a los que me perdonan. ¿Sí? Despistado por allá en cualquier cosa, menos en la oración, menos en una comunión con Dios. Pero cuando estamos en comunión con Dios, le buscamos de corazón, le abrimos nuestro corazón a Él, escuchamos lo que Él tiene que decirnos, compartirnos desde su corazón. Ahí estamos orando y, oh, sorpresa, encontramos un poquito de aceite. Mírenlo. Usted ora todos los días, vea, es más o menos así está el nivel de aceite. Si es lo único que hace, si lo único que usted hace es orar y lo hace con frecuencia, con denuedo, con entendimiento, en el Espíritu, así debe estar su vasija. Ahora, si usted, además de que ora, usted lee las Escrituras, lee la Biblia, la medita, la pone en práctica, sí, la pone en práctica, entonces es posible que tenga este nivel de aceite, más o menos. Sí, por ahí va. Claro, yo oro con denuedo, intercedo por personas, leo la Biblia, la medito y la pongo por obra. Está así. Y si además de eso yo me congrego, como dice la palabra, porque si estoy orando, estoy teniendo comunión con Dios, entonces voy y me acerco a las Escrituras, yo las puedo comprender porque el Espíritu Santo me está guiando, y el Espíritu Santo, si ve que yo estoy siendo negligente con el congregarme, entonces Él me lleva a esa palabra y me dice, oye, sin dejar de congregarte. Ay, pero a mí no me ha salido esa palabra todavía, pero el pastor te la repite cada 8 días, sin dejar de congregarte, y es bíblico. Si se congrega además de que ora y lee las Escrituras, entonces puede ser que así esté su lámpara. ¿Ya está listo? No es suficiente. Ahora, quiero dar claridad que usted es salvo por la gracia del Señor. Usted es salvo por creerle al Señor. Sí, o sea que esto no cuenta. Pero hay un pequeño problemita allí, o más bien una bendición. Es que si usted es salvo por fe, le está creyendo al Señor, entonces usted está haciendo lo que el Señor le ha dicho que haga. Y el Señor dijo, no dejen de orar, orad en todo tiempo. Entonces no es por las obras, sino por la fe. Usted le está creyendo a Dios que dice, no dejes de orar, ora en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Entonces la fe se está haciendo viva. Si no, sería una fe muerta, una fe sin obras. Y entonces la palabra de Dios también dice que medites en la palabra, y tú lo puedes recibir por el Espíritu, que se lo dijo a Josué. Pero dime si cuando lo lees no sientes que no es solo para Josué, sino que es para ti también. Pero eso era para Josué. Para Josué. A mí el Espíritu me lo decía a gritos, es para ti. Día y noche meditarás en las palabras de este libro y cuidarás de poner por obra todo lo que en él está escrito. Entonces prosperarás en todo lo que hagas. Y estás leyendo porque, como tengo fe, soy salvo por fe,
entonces yo leo porque el Señor dice que lo haga. Y como estoy orando, estoy conociendo a Dios, el Espíritu Santo mora en mí, yo me deleito en leer las Escrituras. Yo quiero más, Señor, yo quiero que me regales más. Y ahora, como le estoy creyendo al Señor, entonces yo quiero compartir de lo que el Señor me ha dado con mis hermanos. Y como creo que mis hermanos también le están creyendo al Señor, yo sé que a través de mis hermanos el Señor me va a bendecir. Y hay interrogantes que el Señor no me responde a mí directamente, y yo vengo a la congregación y llega el hermano, yo le comparto al hermano, oye, tengo esta inquietud. Y el hermano dice, ay, justo el Señor me había hablado de eso. El Señor me dijo con respecto a eso que esto y esto. Ay, gloria a ti, Señor. Y no lo encuentras en Google, lo encuentras en medio del pueblo de Dios. ¿Qué más hacemos para que las lámparas sigan llenándose de aceite? Pues no solamente oras, no solamente lees la Biblia, no solamente te congregas, sino que practicas lo que lees, lo que escuchas, lo que aprendes. ¿Y cómo está ahora la lámpara? Ahí sigue subiendo, se sigue llenando. Y luego entonces, y allí como estás en ese proceso de conocer al Santo, empiezas tú a ser consciente de tu pecado y de tu necesidad de ser santificado. Y empiezas a santificarte en lo que dices, empiezas a santificarte en lo que piensas. ¿Cómo? Exponiéndote a la presencia del Santo. Él te santifica, tu palabra, su palabra te santifica, su sangre te lava. Todo de Él es propicio para que yo alcance esa santidad que Él desea que yo alcance. Y la lámpara está casi full, casi llena. Está casi llena. Y de ahí en adelante, bueno, entre ti y el Señor, hasta que quede rebosar. Y ¿sabe qué? Qué bueno cuando se rebosa de aceite. Pero recuerde que la lámpara funciona con el aceite que Dios tiene para ti. No funciona con el aceite para la otra, porque el que ha recogido ese aceite en la presencia de Dios, el que le está creyendo, es celoso de su aceite. No egoísta, no es egoísta. Él sabe que va a necesitar ese aceite, y ese aceite es intransferible. Ay, pastor, ore por mí. Sí, yo oro por ti. Oro para que tú tomes la decisión de buscar más el rostro de Dios, de leer más las Escrituras, de congregarte más, para que tu lámpara, cuando el Señor venga, la encuentres llena del aceite que Él te va a dar a ti personalmente, porque es un trato personal, individual. Miren las aceitunas que se necesitan para 1 litro de aceite. Aquí hay 500 miligramos, aquí hay otros 500, para que no diga que lo tumbé. Bueno, ahí está el litro. Se necesitan 3.360 aceitunas para 1 litro. 3.360 aproximadamente para 1 litro. 1 litro, algo así. Eso son muchas aceitunas. Eso es bastante oración, es bastante presencia de Dios. Ahora, si el vaso está lleno de basura, lleno del mundo, ¿cómo se va a llenar la vasija de aceite? ¿Cómo se va a llenar? Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de lo que el mundo ha colocado en nosotros, salirnos de ese molde. Cuando venimos al Señor, los demonios se van de nuestra vida. Aquello que nos obligaba a pecar, o aquello que el pecado les daba oportunidad de venir a oprimirnos, el Señor les quita esa autoridad, se la quitó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos el respaldo del Señor. Nos limpia, nos da un corazón nuevo para que ese corazón sea lleno de ese nuevo aceite. El Espíritu Santo. Miren la oliva, ¿cómo es? Bueno, aquí vemos un molino. ¿Ese molino qué hace?
trilla la oliva, la tritura. Y yo les quiero compartir esta palabra en Mateo 26:36, que está muy relacionada con esa prensa. Primero pasa por el molino que trilla, que tritura, y luego pasa por la prensa que saca hasta lo último que pueda tener de aceite. Entonces, ¿qué podemos resumir hasta ahora? Que es una gran... Si estamos hablando del contexto de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, sensatez versus insensatez, y sabemos cómo se llena la lámpara de aceite, entonces podemos decir que no orar es ¿qué? Una gran insensatez. Que no buscar el rostro de Dios, no orar es ¿qué? Una gran insensatez. Que no congregarse, como dice el Señor, es insensatez. Que no poner por obra lo que escuchamos del Señor es insensatez. De ahí el contraste, prudencia versus sensatez. Ahora, las prudentes y las insensatas se veían parecidas igual, ¿cierto? Hasta que llegó el novio, ahí sí, el esposo, ahí sí se vio. ¿Qué les diferenciaba? ¿Cómo estaban? Por fuera aparentemente bien, tal vez en la congregación todos parecemos igualitos, pero lo que nos diferencia es cómo está la medida de aceite en cada uno. ¿Quién juzgará a quién por eso? Ninguno aquí tenemos potestad para hacerlo, pero cada uno debe buscar con celo mantener su lámpara llena. Hay un lugar donde se obtiene, hay un lugar espiritual, y dice: porque vayan mejor a los que venden. ¿De dónde obtenemos nosotros la provisión de aceite? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo dice en plural. Y dice en Mateo 26:36, Matthew 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, a ese monte allá, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Y mire lo que sucedió en aquel lugar que se llama prensa de aceite. Dice que él le dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús se fue a orar. La lámpara del Señor, Él es esa lámpara que está eternamente encendida, siempre tiene aceite. Él es el aceite, su Espíritu Santo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasó? Él es ese olivo, Él es esa oliva que empieza a ser machacada. Y viene la presión. Recuerden que hay una prensa, porque el nombre de aquel lugar es Getsemaní, prensa de aceite. Y empieza la prensa a apretar, a ser puesta sobre él. Y empezó a angustiarse en gran manera. Y esa prensa debía estar sobre nosotros, solamente que de nosotros no hubiera salido nada. El único que de verdad da ese aceite extra virgen y puro era nuestro Señor Jesucristo. No había más de dónde tomar. Él, Dios hecho hombre, era el único digno. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa prensa sigue apretando. ¿Usted alguna vez se ha sentido así de triste hasta la muerte? Eso solo lo ha experimentado en ese nivel nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que algunos puedan haber experimentado depresión, tristeza, pero no en este grado, porque dudo que alguno haya sudado gotas de sangre en medio de su tristeza. Quedaos aquí, velad conmigo, velen conmigo, quédense aquí conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Mire el Señor, ahí en medio de estar siendo triturado, Él se postra delante de Dios, delante del Padre, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era que Él iba a ir a la cruz, a llevar nuestros pecados sobre sí mismo. Y entonces el Padre tendría que retirar su rostro de Él, porque Jesucristo, el inocente, se hizo pecado por nosotros. Entonces Dios ya no le pudo mirar. Por eso Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y ese fue el máximo del peso de esa prensa sobre Él. No poder mirar al Padre directamente a los ojos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. Y Él dice: velen y oren para que no entren en tentación. Hay una razón de ser. Mira, ora, busca al Señor, lee las Escrituras, hay una razón de ser. El que no ora con certeza entra en tentación. Con toda certeza va a caer en tentación el que no ora. Hay un adagio popular, un dicho popular entre el cristianismo, y es que el que no ora, el diablo se lo devora. Literal. En el espíritu empieza la persona a experimentar esa muerte. ¿Y cómo se manifiesta? Desidia hacia las cosas de Dios, apatía hacia las cosas de Dios. Orar, ay, qué pereza. Leer la Biblia, no. Ir a congregarse, la lucha en la mañana para levantarse, para ir a la congregación. Hay un retiro, hermanos, aleluya. Por fe, anótense los que quieran ir. O hay cero fe, o hay cero deseo de ir. Y a veces se quedan los lugares vacíos, lugares que Dios tenía reservados para estar allá con nosotros, para derramar de su aceite y llenar nuestras vasijas. En un retiro el Señor, ¿cómo llega uno de un retiro? Ay, llega uno con esas vasijas llenas, ¿cierto? Alumbra, ilumina. Y la gente le dice: wow, ¿cómo estás de diferente? Tu lámpara está encendida. No lo reconocen así, pero lo que sucede es eso, que la lámpara está encendida. Y como la lámpara está encendida, la persona piensa que ese aceite no se agota. Es un aceite que hay que estar todos los días velando para que no se agote, velando para que no se acabe, buscando el rostro de Dios, orando, leyendo las Escrituras, congregándose. Hay retiro, yo quiero estar allí. Yo quiero estar donde el Señor esté. Esa es una de las características de las vírgenes prudentes. Y el espíritu a la verdad, dice Él, está dispuesto, pero la carne es débil. Ayer nos daban una gran lección sobre la carne. ¿Cuántos llegaron aquí con la carne? Bueno, todos tenemos que cargar con esta carne hasta que partamos. Pero tenemos la opción de estarnos alimentando de Dios, y esa carne no va a tener fuerza para dominarnos. Velad y orad, dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Usted ha orado ello? ¿Lo ha orado? ¿Lo ha declarado? Ahora, ¿lo ha vivido? De verdad, le hemos dicho de corazón: Señor, hágase en mi vida tu voluntad, así como aquí en la tierra, en mi casa, en mi familia, en mi persona, así como en el cielo se hace tu voluntad. Eso es lo que quiere decir. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y no nos dejes caer en tentación. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Por qué se cargaron de sueño? Porque no oraron. Y dejándolos, uno dice: yo no oro porque tengo sueño. Y resulta que duermo, entre más duermo, menos quiero orar.
pero entre más oro, menos poder tiene el sueño sobre mí. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El Señor, el Padre, le confirma las 3 veces cuál es su voluntad. Y entonces vino sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Padre ya le mostró todas las cosas que habrían de suceder. Además, Él es Dios. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesucristo entonces es la fuente del aceite que necesitamos. Jesucristo es la fuente de ese aceite. Busquémosla en Él, no la busquemos en otro lugar. No nos apoyemos que, digamos, hoy no hubo grupo de mujeres. Entonces, pues si no fue la pastora a presidir ese día, o la persona que Dios ha puesto a cargo, la sierva, digamos, pues yo no puedo perderme de seguirme aprovisionando de aceite. No es la responsabilidad del que está aquí. Ahora sí es mi responsabilidad dar de lo que Dios me ha dado. Esa es mi parte. Pero es su responsabilidad aprovisionarse de aceite a pesar de mí, independientemente de mí. Es la responsabilidad de cada uno aprovisionarse, llenar su lámpara de aceite, porque también nos da la parábola de las fiestas, de la fiesta de bodas. Con este terminamos. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas y vuelve otra vez las bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, profetas, luego envió a los apóstoles, a sus discípulos, y luego vino el tiempo de la reforma también. Y dice que los envió a llamar a los convidados a venir a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Bueno, nos ha dicho, la parte nuestra es aprovisionarnos de aceite, porque va a haber una boda, las bodas del Cordero. Y nuestra parte es estar listos, preparados, atentos, velando, orando, llenando nuestras lámparas de aceite. Porque ¿sabe qué? El que organiza la boda, el encargado de la boda, está diciendo: ya todo está listo, ¿sabe? Todo está listo. He aquí, he preparado mi comida. He preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos. El sacrificio ya fue hecho. Y todo está dispuesto. No podemos culpar al Señor si nuestras lámparas se hallan vacías cuando Él venga. Dijo: todo está dispuesto. Ya les enseñé qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ya les enseñé dónde es que el aceite se ha de obtener. ¿Dónde se obtiene? Dice que más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿No? Yo tengo negocios. Pues yo sé que esto va de mal en peor. Yo veo que sí, el mundo realmente esto ya se va a acabar. Pero mientras se acaba, yo tengo que ocuparme. Tengo unos negocios, un par de torciditos por ahí antes de... Tengo unos negocios que hacer. Y otros, tomando a los siervos, no solamente no recibieron el mensaje, sino que los afrentaron y los mataron, los humillaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Les suena familiar? ¿Cómo la destruyó? Con fuego. Y aquellos homicidas los destruyó. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y es ahí donde un día podemos escuchar que dice: viene el esposo, viene el esposo, venid a recibirle, venid a recibirle, porque el esposo ya viene. Podría ser hoy mismo, podría ser el mismo. ¿Cómo está esa lámpara? Full.
sabemos dónde la obtenemos, sabemos cómo llenarla. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser diligentes en mantener esa lámpara llena de aceite. Bueno, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por haber preparado todo. Todo lo hiciste pensando en nosotros, Señor. Esta es mi comida, dijo el Señor, que haga la voluntad de mi Padre. Queremos comer de esa comida, Señor, de ese alimento con que tú te nutriste, Señor, te alimentaste y te fortaleciste, haciendo la voluntad del Padre. Cuando tú dijiste: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí entonces fuiste fortalecido, y dice la palabra que un ángel vino y te fortaleció. Y esa es la fortaleza de tu pueblo, el hacer tu voluntad. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti, frágiles en la carne, pero Señor, fuertes por la gracia tuya que es derramada sobre nosotros. Danos la gracia, Señor, de no rechazarla, de aceptarla con gozo, con gratitud. Señor, oro para que tu congregación, y no solo tu congregación, tu iglesia en toda la tierra, Señor, empiece, Señor, a llenar sus lámparas, nuestras lámparas de aceite. Que nos apropiemos de esa responsabilidad que nos has dado a cada uno, como esas vírgenes, que seamos hallados prudentes cuando tú vengas. Que seamos hallados, Señor, con nuestras lámparas encendidas y llenas de la presencia de tu Santo Espíritu. Tú dices que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esa es la característica de tu pueblo. Un pueblo lleno de ti, vaciado de sí mismo. Viene el príncipe de este mundo, y de él nada hay en mí, dijiste tú, Señor. Que nosotros podamos, Señor, decir lo mismo, porque nuestro corazón esté lleno de ti, porque nuestra mente esté llena, nuestro ser completo esté lleno de tu palabra, Señor. Que nuestras conversaciones reflejen que de verdad, Señor, estamos llenos de aceite. Que las circunstancias, cuando éstas se presenten, Señor, puedan evidenciar que estamos llenos de aceite, del aceite tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber ido a la cruz, por haber entregado tu vida voluntariamente y ser molido y ser puesto bajo la prensa. Gracias por ese aceite que solo tú podías soltar, Señor. Solo tú podías derramar, Señor, para salvación nuestra. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Y oro que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos fortalezca, nos guíe, nos anime para estar buscando tu rostro, para estar orando, velando. Máxime ahora, Señor, cuando los tiempos están avanzados y los días son malos. Gracias, Señor. Y en confianza en ti, Señor, nos acercamos a la mesa que está servida, Señor. Y nos acercamos, Señor, con temor, temblor y reverencia. Mucha reverencia, Señor. Mucha reverencia. Conscientes de que tú nos has dado la gracia, que tú venciste el pecado, nos hiciste libres del pecado. Y queremos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Y queremos ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y conscientes de ello, Señor, y lo que implica, nos acercamos a tomar la cena con temor y temblor. Y si alguien está en una posición no digna delante del Señor, no ha tomado decisiones, todavía está pensando si deja el pecado o no, mejor absténgase, no sea que su corazón se endurezca. Pero si usted hoy ha tomado una decisión radical por el Señor,
Yo le invito a que tome del pan y del vino en el nombre de Jesús.